Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Poliscopio, un programa en el que buscamos escudriñar un poco en lo que es la política venezolana, tratar de entender las acciones de los distintos actores, por qué ciertas jugadas políticas, por qué Venezuela está viviendo la situación que todos sabemos que está viviendo. Eh, Hoy el profesor Oropesa está cumpliendo unas actividades académicas y me acompaña entonces el profesor Gabriel Reyes. Gabriel Reyes es profesor del posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y además es columnista de Runrunes. Ustedes pueden leer en Runrunes su columna semanal que aparece bajo la sección Opinus. Y con Gabriel queremos comenzar analizando lo que fue el proceso de elección de autoridades, más bien de autoridades medias del PSV el día domingo 23 y que puedo adelantar que no tuvo una participación importante, una participación que fuera digna de ser mostrada y que más bien puso en tela de juicio la capacidad de movilización que el PSUV muestra en este momento. Sin más preámbulos, Gabriel, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, José Vicente, por la invitación. Bueno, el proceso electoral que se dilucidó ayer interno del PSV deja claras cuatro situaciones que han sido analizadas durante todos estos meses y años, pero que tal vez mostraron una cara de evidencia absoluta. Primero, esta es una organización política que no tiene partidarios, sino mercenarios, en el sentido de que cuando no existe el atractivo inmediato, la inmediatez utilitaria, sencillamente no tiene capacidad de convocatoria, y eso quedó demostrado. Realmente yo felicito al PSV porque creo que fue el primer proceso electoral por internet que ha habido en Venezuela, porque los electores no se vieron en la calle, no hubo electores en la calle. Y para que aparezca el diputado Cabello felicitando por la cifra récord de participación, yo entiendo que tuvo que haber sido por internet. Esto demuestra que definitivamente los partidos políticos, José Vicente, son creados para acceder al poder. El PSV fue creado para repartirlo. Y yo creo que hoy es que se ve la importancia de esto que en un principio era subestimado por muchos analistas. Bueno, sencillamente estamos en un momento donde la pérdida de popularidad del gobierno avanza de manera exponencial y el atractivo de formar parte de manera pública, de hacerse ver parte de un partido político que no ha satisfecho las expectativas de la mayoría, por supuesto genera esto que tú conoces del encuadre social que hace que mucha gente prefiere no anotarse con perdedores. Ya está siendo percibido como un partido de perdedores. Por eso que se ven menos camisas rojas por ahí. Y se verán cada vez menos. Habías mencionado que eran 4 las características del... Bueno, primero el hecho de que es un partido una organización que más que partidario tiene mercenarios y que no tiene un atractivo utilitario. Segundo, que la escasa presencia lo que demuestra es que el disenso interno sí está haciendo mella. La expulsión previa de Nickmer Evans y su gente de la marea socialista lo que ha hecho es generar un malestar aún mayor dentro de las filas de una organización cuyo fundador y presidente fundador dejó claro que era unido. Y ahorita en este momento está muy fragmentado. Lo tercero es que se evidencia que cada vez hay menos chavistas maduristas. Y lo cuarto es que estamos viviendo en un país donde la necesidad de plantear un hito de cara a las elecciones del 2015 que genere la impresión, la masa crítica de que el oficialismo es mayoría, lleva a los portavoces del gobierno muchas veces a cometer la ligereza de aseverar en los medios de comunicación procesos que no fueron públicos ni notorios y que por el contrario lo que dejaron ver fue una escasa participación y una gran decepción colectiva. Claro. Ahora, Gabriel, ¿cómo puede un gobierno adelantar políticas con un electorado que no luce entusiasmado, con un electorado que más bien, como dices tú, ve la relación con sus líderes como una relación utilitaria? ¿Puede un gobierno, vista la situación del país, adelantar medidas
por ejemplo, como el aumento de la gasolina, por ejemplo, liberar precios, este tipo de cosas, con esa percepción que quedó el domingo de que la gente no está tan amarrada al partido como uno pensaba? Yo creo que la respuesta de la militancia oficialista, que en un principio fue estimada, a mi juicio siempre de manera exagerada, en 7 millones de electores, con una participación, según Nick Merevan, menor a 1 millón, otros hablan de 400.000. Lo que deja ver es el poco apoyo, la escasa legitimidad que tiene la organización y sus voceros de cara a la militancia que se espera. Por supuesto, esta poca legitimidad del partido oficialista tiene un reflejo en la gobernabilidad, porque el gobierno no será capaz de maniobrar contando con el apoyo mayoritario de sus supuestos seguidores si sus seguidores no participan visiblemente en los procesos internos. Cuando tú preguntas, bueno, y el aumento de la gasolina, bueno, medidas como esta son vendidas demagógicamente como, bueno, vamos a aumentar la gasolina para que ese dinero se destine a las misiones populares. Yo creo que ese discurso de repartición de piñata excluyente y totalmente sesgado ya no es comprado por la mayoría de los venezolanos. El venezolano, independientemente de su nivel de instrucción, está claro que un aumento de la gasolina tiene una repercusión directa en la tasa inflacionaria. Y ese es el único impuesto, José Vicente, que nadie puede evadir, la inflación. Una inflación que este año termina casi en el 75% y que los pronósticos más conservadores la asoman a 120% en el 2015. Por supuesto, si la alimentamos con el ingrediente de la gasolina, no va a dejar duda de que la expectativa colectiva va a ser de un año que viene desastroso. ¿Desastroso desde el punto de vista solamente de la economía o...? Bueno, es que la crisis económica está trayendo una crisis social latente, palpable y que está a punto de generar en una explosión porque sencillamente no existe la vía real para que el poder adquisitivo del venezolano sea suficiente para sobrevivir. Ahora, y aún teniendo el dinero, no existen los productos, los bienes de consumo para garantizar los aspectos más básicos de la pirámide de Maslow: salud y alimentación. Ahora, ¿qué puede explicar, Gabriel? Estamos hablando con Gabriel Reyes, profesor de la Universidad Católica, columnista de Runrunes. ¿Qué puede explicar, Gabriel, el asunto que tiene que ver con esa... parece descontento, me atrevo a decir yo, que hay entre el electorado y el partido de gobierno? Bueno, lo que pasa es que el partido no ha sabido calibrar a los voceros, a los portavoces de las áreas específicas que apunten con un discurso constructivo real a su electorado. O sea, hay una oferta que está desgastada. Yo creo que este discurso revolucionario ya no tiene mucho... Pegada. Ya perdió pegada. Hay un desgaste en el discurso y hay un desgaste en el liderazgo. Entonces tratan de reciclar propuestas como aquellas del difunto presidente Chávez de los ejes de desarrollo. Entonces ahorita Maduro sacó una zona de desarrollo, pero eso ya no lo está comprando nadie, José Vicente. Ahora, tu último artículo, tu reciente artículo, el más reciente, porque no va a ser el último, el artículo más reciente tiene un nombre, yo inclusive te comenté por el BlackBerry que es un nombre bastante, inclusive peligroso, ¿no? ¿Me recuerdas el nombre? Los últimos días. ¿Qué nos trae los últimos días del gobierno? Lamentablemente, José Vicente, la percepción de riesgo que se tiene en el ejercicio de la libertad del pensamiento y la libertad de opinión pública nos lleva muchas veces a convertirnos en paranoicos y muchas veces asumir posiciones de defensa sin necesidad. Un analista, la mayoría del tiempo, hace una visión retrospectiva de los hechos y se lo muestra a su lectoría. Yo lo que hice fue eso: ¿qué nos trae los últimos días del gobierno? Y describo lo que nos ha traído los últimos días del gobierno. Parece ser que la suspicacia de algunas mentes... ¿Tú crees que en el C20 entienden eso? Bueno, yo realmente no sé qué entienden y qué no entienden. Si lo leen, lo entenderán. Eso es como que si tú escribas un artículo mañana, José Vicente, que diga Navidades sin Nicolás, y entonces la gente piensa que es que tú tienes un plan extraño, no, sino que ya sacrifiqué la yaca, el arbolito, y ahora tengo que sacrificar el San Nicolás porque no hay con qué. Entonces,
es un tema de reflexiones, es un tema del uso apropiado de la palabra. Claro, que en este momento es altamente requerido, sobre todo por las incertidumbres, las imprecisiones que recibimos del gobierno, que nos generan mucha ansiedad, mucha angustia. Deberían preocuparse más, José Vicente, por poner a la gente donde tiene que estar. Tienes a un canciller que todavía es el hombre de petróleo, que anda como un trotamundo por el mundo, Con dos cachuchas. tratando de ver cómo hacer para que el precio del petróleo aumente a costa de una reducción de la producción de países que no le interesa reducir su producción. Y por otra parte tienes a una ministra de Relaciones Interiores que todavía declara como militar y dice que no va a haber golpe de Estado porque la Fuerza Armada está cohesionada. ¿Y quién le preguntó eso? Bueno, es que yo creo que precisamente el hecho es que al no existir portavoces legítimos que ejerzan posiciones dentro de ámbitos de interés nacional, entonces la asumen quienes de alguna forma se sienten dueños de ese espacio. Ahora, uno te oye hablando, Gabriel, y uno entonces piensa que Chávez dejó un vacío que no ha sido ni remotamente llenado, cubierto por la nomenclatura chavista, ¿no? Yo creo que quienes estudiamos la ciencia política, José Vicente, y tú lo sabes porque hace muchos años venimos tratando sobre este tema, entendíamos la consecuencia del hiperpresidencialismo. Quien ha leído a O'Donnell, quien ha leído a Jorge Lanzaro, sabe que en las democracias delegativas, cuando los poderes delegan en un solo poder y tienen una figura de un hiperpresidente, como fue el caso de Menem en Argentina y de Hugo Chávez en Venezuela, que es el más fiel representante de esta corriente de figuración de lo que es un presidente con todos los poderes absolutos, su ausencia genera un estado de orfandad colectivo. Tanto es así que todavía la ausencia de Hugo Chávez no ha sido asimilada ni por el oficialismo ni por la oposición, porque quien mantenía unido a la oposición era Hugo Chávez, igual que el oficialismo. No se hablaba antes de los colectivos de fulano o de mengano, se asumía que todo lo colectivo era el pueblo en armas en defensa de la revolución por el discurso de Hugo Chávez. Sí. Desaparece Chávez y entonces ahora resulta que este líder tiene estos colectivos y aquel también tiene colectivos, porque empieza ese caudillismo atomizado de que no existe un hombre fuerte. Maduro no es un hombre con impronta propia. Siglo XIX. Maduro no es un hombre con impronta propia, por eso en nuestra historia nunca se escribirá sobre madurismo, porque él no ha sido capaz de generar una conexión emotiva con las bases de su partido mismo, mucho menos con el resto del país. Ahora, Gabriel, disculpa que te ataje ahí. Tú acabas de decir que Maduro no tiene impronta propia y así parece, no tiene agenda, no tiene inclusive ideas que se puedan decir son las ideas de Maduro. Pero mientras tanto la gente está sufriendo los embates de la escasez, de la inflación, de la criminalidad, de una calidad de vida verdaderamente depauperada. ¿Hasta dónde aguanta la gente sin que haya una compensación? Porque cuando Maduro dice que el sueldo mínimo es de $1.097, por supuesto eso le causa a todo el mundo hilaridad, ¿no? De hecho, había gente por ahí diciendo, bueno, pero dámelo en dólares, ¿no? Porque en bolívares no me sirve. Bueno, yo creo que Maduro trata de una manera, yo diría que dentro de un proceso de negación, tratando de hacernos ver una realidad que no existe. El dólar a 6 bolívares está solamente en su cabeza, en su discurso y en su promesa hueca de que ese dólar no se iba a mover, promesa que hizo a principios de este año, y que cerramos el año con un dólar paralelo que al final es el dólar de referencia de la mayoría de las operaciones en el país, que es 24 veces más alto que esa percepción, más de 20 veces más alto que esa percepción. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que lo que tú has retratado es un cuadro de tendencia apocalíptica donde la economía estrangula los estamentos sociales y la explosión social simplemente no es la causa, es la consecuencia de un estado de descomposición de las variables económicas que convierte la calidad de vida en una variable inmedible. Ahora, en términos para poder sobrevivir, José Vicente, va a ser necesario llegar al límite. Así lo dice la cifra, el salario de $1.25 diarios para abajo se considera un país en pobreza crítica.
Saquemos la cuenta. ¿En cuánto está nuestro dólar diario? $1.37 creo que fue la última vez que yo lo calculé. Estamos llegando allí. Ahora, Gabriel, estamos entonces frente a una situación que tú dices que es pre-explosiva. Y bueno, sabemos que en 1989 la gente dijo que la explosión había sido por el aumento del precio de la gasolina. Yo creo que fue por otros motivos, pero bueno, ¿cuál crees tú que sea en este momento la chispa que pueda detonar? Pero yo creo que definitivamente cuando uno analiza el proceso del año 89, el aumento de la gasolina fue, digamos, el catalizador de un estado de descomposición generalizado. Yo creo que esa situación se vive con creces hoy, con el atenuante tal vez para el gobierno de que el país nacional ha vivido de cerca la represión y el miedo que esto significa. En el año 89 todavía, aun cuando sí existía represión, no era de la manera como se vive hoy. Y la movilización popular no había tomado las calles como la ha tomado en los últimos 15 años. El gobierno ha tratado de reprimir todos los escenarios donde la manifestación popular se ha hecho presente. Lo hizo con la calle. Yo creo que después de los hechos de febrero, poca gente tiene ganas de ir a la calle de nuevo de la misma forma que lo hacía antes. Han invadido el espacio virtual de las redes sociales, apresando tuiteros, de manera que ellos tratan sistemáticamente de generar mecanismos de represión en escenarios de expresión colectiva, para generar miedo. Lo que pasa es que en la medida que tú estrangulas los espacios de catarsis, de liberación, está generando más desesperación. La olla de presión se va... El venezolano se debate hoy entre la desesperanza de quien considera que no vale la pena hacer nada y lo que está viendo para dónde se va, y la desesperación de quien quiere salir para la calle con un poste cruzando la autopista y no mide las consecuencias. En la medida de que nos van cerrando las válvulas, las compuertas, sencillamente es bastante probable que los desesperados aumenten. Porque la capacidad de la desesperanza transformarse en una emigración segura cada vez es menor. No tenemos ni boletos aéreos, no dan pasaporte. Estamos en una crisis que no es coyuntural, José Vicente. Esto es una crisis estructural. Esto no se resuelve cambiando presidente. Esto se resuelve con un planteamiento de país, con un acuerdo nacional. ¿Y quién tiene ese planteamiento? Yo espero que alguien pronto plantee, porque hasta ahora no lo he percibido. Si te pongo una pistola en el pecho y te pregunto quién. Yo creo que lo tiene el pueblo, entendiendo que el pueblo no es una entelequia ni es una masa impersonal. Yo creo que un poco correspondiéndose a las leyes de caos trasladadas a los sistemas sociales, cada vez que existe caos en un sistema político, emerge un liderazgo desconocido. Todas las crisis de los países que han sobrevivido a lo que nosotros estamos viviendo hoy, tienen como consecuencia una generación de líderes que no eran los del perfil más alto previos a esa crisis. Venezuela es un país que todavía tiene mucha gente capaz adentro y gente voluntariosa, gente honesta, gente honrada, y seguramente parte de esta gente que nos está viendo, nos está escuchando y sabe que es así, puede estar dispuesta a corto plazo a asumir un rol por la reconstrucción de este país. Yo no creo en proyectos constituyentes cuando no existe el proyecto de reforma de la Constitución bajo el brazo que garantice hacia dónde vamos. Exacto. Yo no creo en una convocatoria ciega a unas parlamentarias cuando no se me han garantizado la transparencia en el proceso y en los resultados. Yo sí creo en un país decidido a un cambio y que entienda que el cambio comienza dentro de cada uno. No seguimos esperando líderes mesiánicos. Tenemos que entender que cada uno de nosotros es un agente de cambio, por lo tanto es un líder. Bueno, amigo, Gabriel nos ha dejado un mensaje bien contundente. Las cosas dependen de nosotros. Las cosas no dependen de un líder mesiánico, no dependen de alguien que venga a resolver los problemas que después de todo son nuestros problemas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por la atención que nos han prestado, y la semana que viene seguramente el profesor Oropesa estará de vuelta con nosotros. Saludos.